Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de verlos nuevamente y pues también agradecemos al Señor que pues nos permite y nos da una oportunidad más para poder estar juntos y poder estar disfrutándole en esta reunión y poder vernos también. Estamos muy alegres y muy gozosos a la vez también de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Así que les damos la bienvenida a esta segunda reunión de este tercer periodo académico. Así que agradecemos al Señor pues que durante toda esta situación Él se ha encargado de todas las situaciones que hemos vivido, que hemos atravesado y pues gracias a Él seguimos aquí ya un tercer periodo y seguimos continuando con estas reuniones. Así que estamos muy contentos por eso y agradecemos al Señor por su fidelidad. Así que, bueno, podemos comenzar con esta reunión y podemos pasar ahorita a un tiempo de oración. Así que, como siempre hemos hecho en las reuniones pasadas, pedimos a algún voluntario para poder hacer la oración inicial. Así que, pues, está abierto para que si hay algún voluntario para hacer la oración, solo tiene que activar su micrófono y hacerla y todos estaremos escuchando. Así que, amén. Si hay algún voluntario. Amén. Señor Jesús, gracias por esta nueva reunión, por esta nueva semana. Señor, solo sabemos que te necesitamos a ti. Por eso apartamos este tiempo para ti. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables en la palabra que nos impartirás. Amén. Amén. Dice, esclavizado, muerte y sin fe, creer quería, no lo logré. Dios se presenta, Cristo me encuentra. Dios me infundió, Dios me infundió. Amén. Esclavizado, muerte sin fe, creer quería, no lo logré. Dios se presenta, Cristo me encuentra. Dios me infundió, Dios me infundió. Cristo con sangre nos redimió. Fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados. Las tenemos con Dios, las tenemos con Dios. Por nacimiento yo en Adán, muerto estaba, qué enfermedad. Cristo viniendo, Adán muriendo, Él murió vivo yo, Él murió vivo yo. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios,
seremos comprados, llamados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Amén. Vamos a pasar con otro tiempo muy disfrutable, el cual vamos ahora al tiempo de la palabra. Vamos a escuchar ahorita a Andy, así que vamos contigo para lo que es la palabra hoy. Amén. Indudablemente que yo también disfrutaba este himno, que nos habla, nos introduce un poco al tema que queríamos traerles hoy. El tema de hoy es la necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado. En las semanas anteriores hemos visto ya varias necesidades que el hombre tiene con respecto a obtener más vida del Señor. Entonces esta semana no era diferente. Entonces esta semana queremos mostrarles de que el pecado en muchas ocasiones puede ser algo que impide que nosotros vengamos al Señor. Y esta necesidad se muestra en el capítulo 8 de Juan. Y para que estén un poco para que entiendan un poco el contexto de este capítulo, comienza con de que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer delante del Señor Jesús y la acusaban de que ella había cometido adulterio. Entonces, como sabemos, esto es un pecado, es un pecado. El adulterio, el homicidio, la mentira, son pecados. Entonces, el Señor vino y entonces los escribas y los fariseos acusaban a esta mujer. Pero dentro de este escenario que estaba sucediendo, los escribas le decían al Señor que podían hacer ellos acerca de esto que estaba haciendo la mujer. Y entonces los escribas decían de que la ley de Moisés, la ley que ellos querían seguir a como der lugar, decía que la mujer debía ser apedreada hasta la muerte. Y entonces, en el versículo 6, los escribas y los fariseos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús le decían esto para tentarle y poder acusarle al Señor, de que la ley de Moisés decía que debía ser apedreada. Y ellos le insistían al Señor Jesús. Y entonces el versículo 7 dice, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, aquí nos nace una pregunta. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? Creo que todos de nosotros hemos cometido algún pecado. Todos. Ya sea que estemos conscientes y aún a veces estamos hasta inconscientes de que lo estamos haciendo. Y esto me llamaba mucho la atención porque el Señor es tal de que su respuesta no fue como ellos querían que fuera. Porque ellos le decían, Señor, pero la ley dice esto. Pero el Señor les contestó de una manera tan sabia y con tanta vida que el Señor simplemente les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y más adelante, en el capítulo, el Señor nos muestra de que aún
esto simplemente es parte de lo que Satanás está haciendo ahora, de que nos está acusando y nos está haciendo de que nosotros vengamos y tengamos en cierta manera esta actitud frente a otros. Porque díganme, ¿quién de ustedes no ha, por ejemplo, acusado a alguien? Por ejemplo, yo he sido uno de los que tal vez estamos hablando acerca de alguna cosa de otra persona y tal vez yo me pongo, sí, es cierto, y me pongo a hacer más grande esto, a hacer más énfasis en esto, cuando en realidad yo tengo que estar consciente de que yo cometo pecado, mi familia comete pecado, mis amigos, todos cometemos pecados. Entonces, el Señor, al demostrar de esta manera de que Él no podía ponerse de parte de ellos, era algo muy significativo, porque nos hacía ver de que nosotros debemos ser conscientes aún de eso. Y entonces aquí nace otra pregunta más. ¿Quién puede condenar? Creo que ninguno de nosotros es apto para condenarnos. Ni yo puedo condenar a Daniel, ni yo puedo ni Daniel me puede condenar a mí. Entonces, en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenó? Esto después de que el Señor les había dicho que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y en el 11 sigue, ella dijo, ninguno. Entonces dice, el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben? Esto fue algo muy, muy amoroso de parte del Señor. Tal vez el Señor sabía de que esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero el Señor en ningún momento le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te metiste en esa situación? En ningún momento el Señor respondió de esta manera, sino que simplemente el Señor le dijo, vete y no peques más. Esto fue un gran consuelo a su corazón, porque cualquiera esperaría de que el Señor la regañara o algo. De hecho, cuando nosotros cometemos algo o hacemos algo, creo que nuestros papás nos regañan y nos dicen ciertas cosas, pero a la vez, nuestros papás en muchas ocasiones son muy amorosos con nosotros. Y cuando nos dicen cierto tipo de cosas, simplemente es para demostrarnos que estamos equivocados, pero de una manera un poco más conscientes, porque ellos también saben de que nosotros cometemos errores al igual que ellos. Entonces, más adelante, la esclavitud del pecado y la necesidad, pues creo que como ya saben, cuando alguien es esclavo, la necesidad es la libertad. Entonces, ¿cómo obtenemos esta libertad? Pues simplemente viniendo al Señor. En el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces, aquí podemos ver cómo podemos ser libres del pecado. Una de las maneras de ser libres del pecado es viniendo a la luz. Al venir a la luz, nosotros quitamos todas las tinieblas que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos venir a la luz? Creo que una de las cosas que nos enseñan aún desde pequeños, en algunos casos, es a orar al Señor. Y cuando ya estamos más grandes, aprendemos a confesarle nuestros pecados al Señor. Entonces, cuando nosotros venimos y le confesamos nuestros pecados al Señor, nosotros obtenemos esta luz. Y me gustaba por eso mucho del versículo 12, que el Señor nos dice simplemente que vengamos a Él.
que vengamos y le digamos todas estas cosas. Entonces, ¿saben? Cuando yo he cometido, bueno, cuando yo me levanto y tal vez yo no he confesado mis pecados al día anterior, yo simplemente vengo al Señor y le digo, Señor, perdóname, perdóname porque yo me molesté ayer con mi mamá, perdóname porque yo tengo, no sé, un carácter que me enojo por cualquier cosa. Y todas estas cosas simplemente se las doy al Señor y se las confieso. Y, ¿saben? Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, esto llega a ser una carga aún para nosotros. Y a mí me gustaba esta lección específicamente, este tema específicamente por eso. Porque cuando nosotros tal vez no hemos confesado, no sé, en 1 o 2 días, podría ponerles el ejemplo como que tenemos un saco cargando en la espalda. Cuando a medida que nos pasan los días, nosotros vamos acumulando pecados o vamos acumulando ciertas cosas que causan tinieblas en nosotros. Entonces, cuando estos pecados se van acumulando, esto llega a ser un gran peso para nosotros. Y llega a ser tal de que hasta nos puede separar de Dios o nos puede separar de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, cuando nosotros le decimos confesamos nuestros pecados, nosotros podemos ser libres de todo esto y obtener luz. Y otra manera de poder ser libres, que está en el versículo 31 y 32 del capítulo 8 de Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si nosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Viniendo a la palabra de Dios, viniendo a la Biblia. Creo que todos alguna vez hemos leído algún versículo de la Biblia, hemos leído algún capítulo, aún, inclusive, hemos leído toda la Biblia. Y esto llega de esta manera nosotros podemos conocer cuál es la verdad. Y podemos de esta manera también obtener luz. Y creo que aquí viene la parte, negativa se podría decir. Y es que en muchas ocasiones cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros, no sé si les ha pasado, pero de repente siento la necesidad como de volver a confesar nuestro pecado. Pero esto no es porque el Señor no nos haya perdonado. De hecho, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor inmediatamente se olvida de ellos. Y entonces, ¿saben? El trabajo de Satanás es acusarnos. Entonces, cuando nosotros sentimos esa necesidad, o tal vez viene a nuestra mente ese pecado que tal vez ya le hemos confesado, simplemente es Satanás acusándonos. Y ese es todo el trabajo de Satanás. Satanás vino a la tierra para destruirnos en cierta manera. Entonces, cuando nos acusa, simplemente él está tratando de que nosotros nos alejemos del Señor. Pero nosotros debemos de considerar y debemos recordar de que el Señor murió por nosotros en la cruz. Y que cuando el Señor murió por nosotros en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, ya sea lo que hemos hecho anteriormente y aún los pecados que tal vez cometeremos mañana o los que cometeremos, no sé, en el siguiente minuto. Todas estas cosas el Señor ya las llevó en la cruz. Y ya el Señor llega a ser como un abogado para nosotros. Si nosotros sentimos de que estamos siendo acusados por Satanás, simplemente tenemos que venir al Señor y decirle todas estas cosas que nos hacen estar en tinieblas. Y decirle a Satanás de que Él no tiene ningún derecho sobre nosotros y que nosotros tenemos un abogado que no ha perdido ni una vez
en toda su vida. Entonces, si nosotros decimos, si nosotros tenemos esta clase de oraciones para el Señor, nosotros podemos obtener la libertad de todos estos pecados que tal vez tenemos, porque yo no sé la situación de cada uno, pero seguramente hay algo en nuestro corazón que impide que nosotros nos volvamos al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas en nuestro corazón, esto hace que haya una división entre Dios y nosotros. Pero el Señor fue tan maravilloso y fue tan generoso con nosotros que dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros, por todos nuestros pecados, por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Y para finalizar, quiero que aprendamos 4 palabras que nos ayudarán a que nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Y esas palabras son luz, confesión, vida y comunión. Entonces, estas 4 palabras harán que nosotros podamos venir delante del Señor. Y los animo a que aún podamos compartir estas palabras toda nuestra vida y ahorita en los grupos que vamos a tener. Entonces, ¿de qué manera lo podemos, no sé, tratar en los grupos? La luz la obtenemos al venir al Señor. La obtenemos en su palabra, la obtenemos en la oración, la obtenemos al confesar nuestros pecados. La luz la obtenemos a venir a la palabra del Señor. Entonces, la luz nos hará confesar nuestros pecados, porque la luz nos hará que nos revele qué es lo que tenemos en nuestro corazón que impide que vengamos al Señor. Entonces, la luz nos llevará a la confesión y la confesión nos llevará a obtener la vida de Dios. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, esta vida se introduce a nosotros. La vida de Dios, la vida del Señor Jesús, se introduce a nosotros y ganamos más de Él. Y por último, esta vida nos lleva a tener comunión. La comunión es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos compartiendo acerca de más del Señor. Y esta comunión nos lleva a que unos con otros aún nos podamos entender, que podamos hablar una sola cosa, que es Cristo. Y entonces, estas 4 palabras me animaban a mí aún para que pudiera ser libre de cualquier pecado que yo tuviera. Recuerden, luz, confesión, vida y comunión. Amén. Nos animamos a que nos podamos compartir algo de lo que disfrutamos. Bueno, yo quería compartirles algo que disfruté mucho esta lección, y una porción que compartí a Andy que disfruté mucho es que cuando nosotros pecamos y no venimos al Señor y confesamos esto, se nos está acumulando un peso encima de nosotros. Y también lo involucraba también con un ejemplo que habían dado anteriormente en la reunión pasada, que por ejemplo, si yo y Tani estamos en una carrera y yo voy con un peso encima, por ejemplo, un saco con cosas adentro, y empezamos a correr, obviamente Tani va a ganar, va a tomar delantera y va a ganar, y yo me quedaré atrás porque estoy llevando un peso el cual me limita a llevar a cabo esta carrera. Así es también nosotros, así es también, por ejemplo, que este peso, que son los pecados que nosotros hacemos, si no venimos al Señor y confesamos y nos ponemos a cuentas con Él, o no nos abrimos a Él, mantendremos este peso. Y como nosotros estamos llevando a cabo esta carrera, nuestra vida cristiana, pues se nos va a dificultar llevar a cabo esta carrera. Así que disfrutamos mucho ver la importancia de confesar nuestros pecados,
de venir al Señor, abrirnos a Él y poder presentarle todo esto y poder confesarle a Él todos nuestros pecados. Y así todo este peso, Él se va a hacer cargo de eso y nos va a quitar. Y así nosotros vamos a ser libres de todo pecado, porque Él nos va a quitar, pero también así nos va a perdonar de todos estos pecados y así somos renovados y así estamos libres para poder seguir llevando a cabo esta carrera. Amén. Amén. ¿Quién sigue, Danielito? La palabra de Estábamos debatiendo aquí quién de nosotros, pero y por eso te Demos pregunto. la oportunidad a los demás también. sí. Vaya, pues yo le voy a compartir un poquito. Amén. Que a mí esto de confesar siempre me ha llamado la atención porque siempre le pido al Señor que yo pueda tener una vida de confesión. Muchas personas, digamos que cuando se les predica el Evangelio, ¿verdad? Y se les dice que son pecadores, para ellos es como, ¿qué? Algunos es como difícil de entender, incluso algunos no aceptan, ¿verdad? Que son pecadores, pero en realidad somos pecadores. Y pues creemos en el Señor, seguimos siendo pecadores, pero está en nosotros también el hecho de tener esta vida de que continuamente confiesa, ¿verdad? Siempre me ha gustado este ejemplo del peso, ¿verdad? Nosotros tenemos una mochila y en esa mochila vamos como echando, ¿verdad? Nuestros pecados y ahí van acumulándose. Pero si no confesamos, ahí va a estar ese peso en nosotros. Entonces eso nos, como es un obstáculo, ¿verdad? Para que nuestra relación con él esté bien. Entonces yo estoy diciéndole y pidiéndole eso al Señor, ¿verdad? Señor, dame una vida que continuamente está confesando. No solamente por las mañanas, sino incluso a cada momento, ¿verdad? Uno estar presto, darse cuenta, ¿verdad? Como que, hey, está, entonces que incluso tenemos estas 4 palabras, ¿verdad? Que podemos aplicarlas a nosotros. Amén. Amén, sí, a mí también me gustaba pues ese mismo tema, por decirlo así, ¿verdad? Sobre el confesar que tenemos que hacerlo, porque honestamente sí se vuelve como una carga en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nuestro espíritu sí a veces no podemos estar tranquilos y honestamente cuando no confesamos y vamos acumulando, el enemigo gana cierto como poder en nuestro espíritu, en nuestra mente, porque comenzamos a pensar cosas que nada que ver, o cómo voy a meterme a la reunión si acabo de hacer esto, o cómo voy a orar en la reunión de los martes y acabo de, no sé, escuchar, ver algo, qué sé yo, inapropiado. Entonces el enemigo comienza como a ganar. En mi experiencia, muchas veces digo, pero es que para qué voy a pedir perdón si después termino cometiendo las mismas cosas. Pero, o sea, el punto, a medida vamos confesando, o sea, va a llegar un punto en el que vamos a decir, hey, ya, pues tengo que parar, dejar de hacer las mismas cosas y pedir perdón por lo mismo. Pero si nunca, eso es lo que escuché un hermano, si nunca pedimos perdón, ¿cómo va a llegar ese punto en el que pues nos demos cuenta, verdad? Y honestamente, a veces uno siente que el Señor no lo escucha y tantas cosas, ¿verdad?
y simplemente todo lo que necesitamos hacer es pues hablar con Él, pedir perdón, ¿verdad? Porque pues, nos equivocamos todos los días. Entonces eso fue lo que más me gustó, ¿verdad? Que tenemos que buscar confesarnos constantemente, hacerlo un hábito en nuestra vida, porque ¿quién va a decir que yo no peco todos los días, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que me gustó a mí. Bueno, de verdad que esa palabra también era de mucho ánimo y también como que, por ejemplo, yo la necesitaba, porque, o sea, nosotros como seres caídos, nosotros a cada rato pecamos, pero muchas veces yo peco porque no he tocado al Señor y no he andado en luz. Entonces, muchas veces yo también he sido impedimento para venir al Señor, pero un versículo que me anima es 1 Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo es de mucho ánimo porque no debemos menospreciar la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros, sino que debemos aplicarla a nosotros, porque el Señor murió por nosotros y Él nos limpió de todos nuestros pecados. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es venir confiadamente al Señor y confesar. Y pues el Señor es misericordioso y pues Él nos ama y nos perdona de todas nuestras iniquidades. Amén. Amén. Bueno, así como dijo Tani, de que nosotros somos un impedimento para venir al Señor, lo mismo me ha pasado a mí porque hay días en los que yo me levanto y lo primero que hago es cualquier cosa menos tocar al Señor. Entonces, me doy cuenta que cuando no toco al Señor tras abrir mis ojos, pues no tengo un buen día, peleo con mi hermana, con mi abuela, entonces ya después me acuerdo de que no he tocado al Señor y como no he tenido un buen día, entonces, y sé que he hecho algunos actos que, bueno, he cometido algunos pecados, entonces después eso me limita a que yo venga al Señor y también a que yo le confiese mis pecados. Pero qué maravilloso de que, como dijo Tani, el Señor murió por causa de nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer nosotros es venir confiadamente a Él. Amén. Amén. Yo sobre el compartir de hoy fue bueno, yo le compartí, bueno, se me olvidó compartir en el grupo, ¿verdad? Que lo que más me gusta como de la historia del Señor con la mujer que se acostó con otro hombre fue la manera en la que pues él resolvió la situación, por decirlo así, o nos enseñó, ¿verdad? Que muchas veces nosotros criticamos a otras personas o señalamos sin antes vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Que pues que la verdad viviríamos una vida más tranquila si pues nos enfocáramos en nosotros, en nuestras situaciones y nuestros problemas y no estar tanto viendo al otro, señalando, ¿verdad? Y la verdad que qué lindo como el Señor, bueno, la verdad que yo había leído que siempre lo trataban de poner a prueba a él y pues qué linda su manera, ¿verdad? Que él nunca como dijo como que friegan esto o dejen de molestar, algo así, sino que siempre su manera pues era bien tranquila, ¿verdad? Él pues con su manera de ser, ese era su testimonio. Él no ocupa, bueno, eso es lo que yo anhelo en mi vida, o sea, no tener que predicar y que o sea, solo con mi diario vivir pueda dar un testimonio, con que las personas te vean, ya digan, hey, ese joven tiene algo diferente, ese joven ama al Señor. Entonces, pues me gusta, esa es de mis pues, historias favoritas del Señor, ¿verdad? Cómo
cómo nos enseña, ¿verdad? Lo que dije, que tenemos que, pues, mantenernos pendientes de nuestras cosas. Y también lo de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Que es bastante necesario. Porque cuando no lo hacemos, el enemigo gana terreno en nuestros corazones y nos llena de bastante duda, la verdad. Yo ponía, pues, el ejemplo de, pues, el mío, ¿verdad? Que a veces digo, pues, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a estar en la reunión si he hecho esto? O cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier pecado. Entonces, ahorita, ¿verdad? Que estábamos hablando, digo, si yo confesara todos los días, probablemente me fuera despojando de esas cargas. Es como cuando uno miente, o si le miente a sus papás o algo, y va y confiesa, pucha, fíjate que pues hice esto, uno se siente mejor, se quita un gran peso de encima. Entonces, imagínense que nosotros pecamos a diario y digamos en una semana unos 3 pecados, o sea, es bastante peso el que cargamos. Entonces, pues en mi experiencia, yo le pido al Señor, ¿verdad? Que me llegue a ser aquel que todos los días, pues venga cada mañana a Él, le busque y pida perdón por mis pecados, porque de esa manera no le doy espacio al enemigo para que gane en mi corazón, sino que pues tengo comunión constante con el Señor. Incluso a veces siento que el Señor no me escucha o cosas así, y digo, pucha Señor, que no sé qué, que esto y que lo otro, pero a veces es porque pues no lo toco como se debe, ¿verdad? O sea, no vengo y le pido perdón, Señor, discúlpame porque un ejemplo, lo primero que hice en la mañana fue agarrar mi teléfono, vaya, ni siquiera dije gracias por este día, o cosas así, ¿verdad? Cada quien tiene experiencias diferentes. Pero, bueno, por ejemplo, eso del teléfono que les digo me suele pasar. Antes no me sentía tan mal, pero ahora, si en algún caso se me olvida, ¿verdad? Agarro el teléfono, primero, ¿verdad? Antes de orar o algo, vengo y le digo al Señor, pucha, Señor, discúlpame, gracias por este día, porque me has dado vida y me siento mejor, siento que me quito una gran carga encima y mi día comienza muy diferente. Así que pues es muy importante que practiquemos esto de, pues, confesarnos y pues eso fue lo que me gustó. Pues a mí me gustó bastante la reunión que tuvimos ahorita con las hermanas. Estábamos hablando bastante sobre el pecado. Y una de las hermanas mencionó que ella no sabía mucho, así como que pecábamos diario. Y en realidad ella se dio cuenta que el pecado lo tenemos constantemente a diario, en pequeñas cositas, en una acción que tenemos, como decía el hermano, quizás en la mañana nos levantamos y tomamos el celular en vez de darle gracias al Señor, o tener un tiempo con el Señor. En el transcurso del día quizás tenemos algunos malos pensamientos o quizás no tocamos al Señor en todo el día. También cuando tenemos un disgusto, cuando tenemos alguna pelea con alguien y no pedimos perdón por esto, todo eso son pecados, aunque sean pequeñitos, que nosotros miramos que no es algo insignificante. Todo eso se va creando una carga muy grande y todo eso nos va alejando del Señor. Pero qué bueno que el Señor siempre nos da la oportunidad de ir a Él, de poder buscarlo en la palabra. Y cuando nosotros tenemos esta palabra en nosotros, el Señor nos muestra lo equivocados que estamos. Cuando nos muestra el Señor la realidad, entonces nosotros podemos confesarnos con Él. Y esa confesión nos da vida a nosotros. Cuando tenemos esta vida, la comunión con los hermanos es mucho mejor y tenemos una conexión más cercana con ellos. Ya sentimos un mayor disfrute en las reuniones. Podemos buscar a los hermanos para compartirles. Ya tenemos una manera más completa para hablarles. Y pues todos aquí en realidad somos pecadores, porque no hay ninguno de nosotros que no lo sea. Solo el Señor no cometió ningún pecado. Y el enemigo constantemente, el enemigo nos trata de inquietar, de llevarnos a cosas que quizás nosotros, el Señor ya nos perdonó, pero el enemigo sigue insistiendo para que nosotros sintamos esta culpa. Pero qué misericordia que el Señor siempre nos da la oportunidad de que nosotros podemos ir a Él y ser limpios, y que el Señor siempre nos mantiene en la luz. Cuando nosotros estamos en la luz con Él, no importa lo que el enemigo nos quiere inquietar, nosotros sabemos que el Señor ya nos perdonó. Amén. Amén, amén. Muy disfrutable compartir de cada uno de ustedes. La verdad que
como siempre decimos, este tiempo para compartir es muy disfrutable, así como toda la reunión, pero es también muy animante poder ver, poder escuchar y compartir de cada uno de ustedes las diferentes experiencias que han tenido relacionadas a lo que hemos disfrutado durante las lecciones. Así que estamos muy contentos y muy animados de compartir y el regar que nos han traído cada uno de ustedes con su compartir. Así que, bueno, ahora vamos a pasar al tiempo, ya la última parte de la reunión, y pues es al de los anuncios, al de los anuncios. Así que vamos con Lizzy, que nos trae algunos anuncios relacionados a la reunión. Así que, Bueno, primeramente les queremos dar gracias por habernos acompañado en esta reunión. Fue muy animante verlos nuevamente y como ya saben, pues ahora tenemos un nuevo horario. Ya las reuniones ya no son los jueves, sino que el día viernes, y eso es porque la mayoría de nosotros pues tenemos videoconferencias de clases durante toda la semana y el día viernes es el día que más libre nos queda. Entonces, para que todos podamos estar, decidimos pasar nuestras reuniones los viernes de 3 a 4, siempre por la misma plataforma que es Zoom. También, si tienen alguna pregunta, comentario, pueden compartirlo en el chat. Y si quedaron con dudas o algo en el mensaje, en el tiempo de grupo, nos podemos buscar para durante la semana seguir compartiendo y disfrutando de la palabra. Les queremos animar también, ya por último, el nuevo reto bíblico que vamos a comenzar el día lunes, que es con 1 Timoteo 1. Pero igual este fin de semana ustedes pueden ponerse al día si no han terminado el reto anterior, que fue con 1 y 2 Samuel. Amén. amén. Bueno, esos son todos los anuncios que traemos de nuestra parte. Estamos muy contentos y agradecemos al Señor por habernos permitido reunirnos nuevamente y pues sí que nos vemos la próxima reunión y pues esto ha sido todo y que el Señor sea uno con cada uno de ustedes. Así que